Capítulo 1. Bienvenidos a Perspectiva Global, el programa donde analizamos los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad hoy. Hoy abordamos una pregunta que preocupa a muchos. ¿Qué podría causar la próxima gran pandemia? Para hablar de esto, nos acompaña el Dr. Neumann, epidemiólogo de renombre mundial. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un carismático presentador del programa de entrevistas más famoso del país abrió con lo que probablemente fue su mejor introducción en años. Gracias por invitarme. El Dr. Neumann sonrió cortésmente ante el tono animado del anfitrión. Empecemos por lo básico. En tu opinión, ¿cuál es la mayor amenaza para nuestra especie? ¿Cuál es tu mayor miedo? Cualquier tipo de virus, probablemente algo parecido a la gripe. ¿Lo dices por los viajes en avión? El Dr. Neumann sonrió y respondió. Por transmisión aérea, sí. Tos, estornudos. Al no obtener la respuesta que esperaba, el entrevistador aclaró. Perdón, me refería a los vuelos comerciales, como mencionas en tu libro. Un nuevo virus, por ejemplo, en Madagascar, podría llegar a Chicago en cuestión de semanas. Exactamente. Y si eso ocurre, nos enfrentamos a una pandemia mundial. Esto significa todo. Es decir, el mundo entero enfermaría a la vez. Y el Dr. Neumann, como epidemiólogo, supongo que una pandemia viral es una de sus mayores preocupaciones. No. No. El entrevistador pareció sorprendido. Pero el Dr. Neumann tenía sus pensamientos claros y volvió a responder. No. El anfitrión, riendo torpemente, dijo. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Pero el Dr. Neumann, sabiendo que lo escuchaban personas que no entendían ni la mitad de lo que se discutía, insistió. No, no hemos terminado. Verán, hemos estado en guerra contra los virus desde el principio. A veces, como en las guerras reales, mueren millones. Pero al final, siempre encontramos la manera de derrotarlos. Entonces, para que quede claro, ¿crees que los microorganismos son una amenaza? Preguntó el presentador, intentando retomar el control de la conversación. Oh, sí. Una amenaza enorme. ¿Bacterias? No. ¿Te gusta decir que no, verdad? Un poco, sí. Entonces, si no son virus ni bacterias, ¿qué es? Hongos. La voz del Dr. Neumann no vaciló al pronunciar esa palabra. Disculpe. No solo el entrevistador, sino todos los que escuchaban quedaron sorprendidos. Esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, y a veces lo son. Pero muchos no lo son. Algunos no buscan matar. Buscan controlar. ¿Control? Déjame hacerte una pregunta. ¿De dónde viene el LSD? No sé, ¿me lo dices? Este giro en la conversación fue algo que el entrevistador no esperaba. Del cornezuelo, un hongo. Lo mismo ocurre con la psilocibina. Ambas alteran la mente. Hay un hongo que infecta a los insectos, como las hormigas. Viaja por su sistema circulatorio hasta el cerebro, donde libera alucinógenos. Somete a la hormiga a su voluntad. El Dr. Neumann explicó con fascinación. ¿Lo controla? Sí. Convierte a la hormiga en su marioneta. El hongo le dice a dónde ir, qué hacer. Y eso no es lo peor. Necesita alimentarse, así que empieza a devorarla desde dentro, reemplazando su carne con tejido fúngico. Pero no la deja morir. Mantiene vivo al huésped, impidiendo la descomposición. ¿Y todo esto ocurre solo en los insectos? Por ahora. La razón por la que los hongos no pueden infectar a los humanos es porque no sobreviven a nuestras temperaturas internas, superiores a 34 grados Celsius. Pero, ¿qué pasaría si el mundo se calentara, aunque fuera un poco? ¿Cambio climático? Exactamente. Eso les daría una razón para adaptarse. Un gen mutado, y podríamos estar ante un ascomiceto, una cándida, un cornezuelo, un cordyceps, un aspergillus, capaz de sobrevivir en nuestros cuerpos. No solo sobrevivir, colonizar nuestros cerebros. Controlarlos. Infectar no a miles, sino a miles de millones. ¿Y ese hongo qué querría? Un único objetivo: propagarse. Infectar a todo ser humano. Cueste lo que cueste. ¿Y existe algún tratamiento? Ninguna. No hay vacuna. No hay cura. Y tal vez, nunca la habrá. El entrevistador permaneció en silencio unos segundos, saboreando la tensión en la sala, y luego preguntó. Entonces, ¿la humanidad perdería? Esa no es la peor parte, la mayoría pensaría que imaginar el fin del mundo es una pérdida de tiempo. Bueno, eso podría ser cierto, si quien lo niega vive en la negación. La verdad es que solo hace falta que las personas más poderosas del mundo presionen un botón, y todo podría desaparecer.
Y cualquiera que ve las noticias sabe que eso podría suceder en cualquier momento, pero nadie, excepto el Dr. Neumann, podría haber imaginado que el fin del mundo comenzaría con un virus fúngico. Sí, un hongo de aspecto inofensivo. Capítulo 2. Estados Unidos, Texas, Austin City. Vamos. No pares ahora, aguanta un poco más. Alan exhaló un aliento caliente mientras subía y bajaba, haciendo flexiones sin parar. Su respiración, cada vez más agitada, indicaba que su cuerpo estaba llegando al límite. Después de terminar su sesión de entrenamiento, Alan se desplomó en el suelo mientras recuperaba el aliento. Le llevó mucho tiempo recuperarse. Solo después de un rato se levantó del suelo y anotó una sesión de entrenamiento en un papel con un bolígrafo. A este paso, llegaré a 300, era una hoja de cuaderno muy común, llena de palabras, abdominales, flexiones y pesas. Cada vez que Alan completaba un ejercicio, hacía una marca junto al objetivo del día. Ya había marcado más de 10 objetivos ese día en la densa libreta. Esto significaba que Alan había estado sometiéndose a este intenso entrenamiento durante más de un mes, algo difícil de imaginar. Porque Alan era un soldado deprimido, sí, uno de los muchos con trastorno de estrés postraumático, TEPT, y para evitar acabar con su miserable vida, agotaba su cuerpo todos los días hasta el punto de no poder levantar una pistola con la mano. Durante esos largos años encerrado en su casa, se culpó a sí mismo por los accidentes que ocurrieron bajo su mando en las misiones. Las muertes que causó lo torturaron, y cuando el ejército se dio cuenta de ello, fue dado de baja con honores. De capitán de las fuerzas especiales a nada. Todo lo que hizo nunca tuvo valor real. La gente que mató, los errores que cometió, no significaron nada. Pero era solo por eso que entrenaba hasta el agotamiento. La verdad era que no, aún tenía familia, y no luchaba específicamente por ellos, sino por si alguna vez lo necesitaban. La confianza que Alan tenía en sí mismo para servir a los demás había disminuido. No esperaba que su hermano necesitara su ayuda. Después de todo, él también era militar, pero por si acaso lo necesitaba. Después de terminar su ejercicio matutino, Alan fue a su cocina y murmuró para sí mismo. Todavía tengo una bolsa de 5 kilogramos de arroz, lentejas, algunos frijoles, pero la leche se acabó. Un paquete de salchichas, algunas papas crudas y mantequilla de maní, nada mal. Después de hacer este inventario de alimentos, Alan levantó la mirada hacia los estantes de arriba y murmuró. 3 paquetes de galletas Oreo, una caja y media de pasta espagueti, varias latas de tomate y aceitunas. Estos alimentos no eran nutritivos, especialmente cuando todavía hacía ejercicio de alta intensidad, pero hoy en día valían más que el oro. Si no fuera por la visita de su hermano el mes pasado, Alan no tendría toda esta comida almacenada. Por suerte, el aniversario de la muerte de sus padres se celebró el mes pasado, así que él y su hermano Steven se reunieron aquí para recordar viejos tiempos. Esa fue la única vez que Alan tuvo que salir solo en busca de comida. Y hasta el día de hoy, eso lo había mantenido con vida. Aunque Alan sufría de depresión junto con su TECT, eso no significaba que no supiera cómo alimentarse. Por eso siempre compraba lo necesario para recuperar energías. En sus días de soledad, deseó sinceramente que todo terminara. Que Dios diera fin a la humanidad y él pudiera finalmente descansar sin la culpa que lo atormentaba. Pero desafortunadamente, la profecía maya de 2012 no se hizo realidad y Alan perdió toda esperanza de descansar sin sentirse culpable. Luego investigó más sobre el tema y descubrió que, como muchos, había malinterpretado este acontecimiento histórico. Para los humanos modernos, parecía el fin del mundo, pero para los mayas, era simplemente el final de un ciclo de su calendario maya, conocido como el Batún 13, y el comienzo de uno nuevo. Pero como si se tratara de una película de ciencia ficción, la semana pasada, especialmente el 24 de septiembre de 2013, el caos estalló en todo el país. Desde la perspectiva de Alan, solo eran manifestantes que causaban caos, pero luego se convirtió en terrorismo. Y cuando abrió las noticias sin encontrar nada, la verdadera duda empezó a crecer. ¿Por qué el ejército no hace nada? Alan pensó que el país estaba siendo atacado con armas químicas que estaban volviendo loca a la gente, infectando a otros en el proceso. Pero lo mismo empezó a suceder en Rusia, Canadá, México y Corea del Sur. Aún así, Alan ignoró todo, se sumergió en su entrenamiento y pronto recibió una llamada por radio de su hermano. Le contó todo lo que estaba sucediendo, y entonces Alan se enteró de que lo que inicialmente parecía una serie de casos aislados de comportamiento violento en áreas urbanas se confirmó rápidamente como una infección biológica fúngica masiva.
El agente patógeno, identificado como una variante mutada del hongo Cordyceps, afecta directamente al sistema nervioso humano, provocando pérdida de control, agresión extrema y rápida propagación a través de picaduras o exposición a esporas. Alan pensó que el ejército lo contendría. Después de todo, se había declarado la ley marcial. Pero ese día, cuando terminó su llamada con su hermano, quien le recomendó no salir de la casa hasta que pudiera venir, escuchó un grito desde abajo. Al principio lo ignoró, pero luego escuchó fuertes gritos de ayuda y gente que obviamente huía. Por eso Alan, por curiosidad, corrió al balcón, solo para mirar y ver lo que estaba sucediendo. Entonces, vio a varias personas inmovilizando a un hombre contra la pared y mordiéndolo. Solo entonces Alan se dio cuenta de que toda la zona baja de donde vivía era un caos. Gracias a unos binoculares, Alan pudo ver todo claramente desde el principio hasta el final. En apenas unos instantes, aquel hombre fue mordido en varios lugares, pero a diferencia de los zombies con los que estaba ligeramente familiarizado, estos, tras morder, corrían inmediatamente a infectar a alguien más. Los infectados, como había dicho su hermano, solo se centraron en infectar a quienes no estaban ya infectados. Tras un rato aturdido en el balcón, Alan finalmente recuperó el sentido. Se sentó en el suelo y observó cómo la multitud se dispersaba. Se le erizaron los pelos y se sentía extremadamente alerta, pero en realidad no podía moverse en absoluto. No se supo cuánto tiempo pasó antes de que Alan sintiera que podía moverse de nuevo. Se arrastró de vuelta a la sala en un paso y medio. Apoyado en la pared, jadeó en busca de aire. Esto no era algo que el ejército pudiera detener con armas convencionales. Esto no se detendría. No habría un final feliz en unos meses. Mientras esperaba a su hermano, quien le aseguró que todo estaba bien, Alan no sabía qué hacer. Salir era inútil. A cualquier parte que fuera sería igual, y en cuanto a los refugios, seguramente habría más personas infectadas. Gracias a la comida que tenía, pudo evitar la crisis por un corto tiempo, pero no podía estar alejado de ella todo el tiempo porque necesitaba comer y beber. Él sabía todo esto, pero decidió simplemente fingir ignorancia. Ya no era soldado. No tenía la obligación de salir a hacer las cosas bien. Seguramente, a la gente le convendría que la cuidaran quienes aún conservaban el sentido del deber. La única razón por la que vivía era para saber más de su hermano, que era militar. Pero la comida se acababa, estaba solo, y si cometía un error, moriría antes de que su hermano llegara. Por eso continuó viviendo en silencio durante los días siguientes, comiendo, entrenando, limpiando sus armas y esperando que todo siguiera progresando. Capítulo 3. Era de mañana otra vez. Esta vez, Alan no esperó a despertarse naturalmente. Estaba muy ansioso porque hoy su hermano debía contactarlo. Tan pronto como se despertó, corrió hacia la radio y la encendió, configurándola en la misma frecuencia que había estado usando para comunicarse con su hermano y esperó. De repente, se le aclaró la mente y corrió a la cocina a abrir el grifo. Salió agua, pero había un olor extraño. Sabiendo lo que podría pasar, Alan supuso que el agua no era potable. Esto es un problema. Alan originalmente había querido simplemente morir de muerte natural y finalmente descansar, pero después de dar vueltas en la cama anoche, se dio cuenta de que era injusto pensar de esa manera, especialmente cuando tanta gente había muerto por su culpa. Se dio cuenta de que había sido un tonto al querer morir cuando aún había gente dispuesta a vivir. Si no hacía algo para ayudarlos, no solo perdería a su hermano, sino también su humanidad. ZZ, aquí Alfa 1, ¿me recibes? Cambio. Alan corrió hacia la radio, la agarró y dijo: aquí Bravo 1, te escucho alto y claro. Hermano menor, Steven. Alan sintió de inmediato que algo no andaba bien con la llamada. Ya puede irse, soldado. Steven parecía haber recibido ayuda de un soldado, lo que le dio un mal presentimiento a Alan. En los últimos días, hemos descubierto que no podemos detener la infección. Todos se están muriendo. Alan, ¿dónde estás? Dime, iré a buscarte ahora mismo. Alan, quien siempre había creído que su hermano podía cuidar de sí mismo, sintió un gran vacío en el pecho al comprender que, por muy fuerte que seas, aún puedes morir. Es demasiado tarde, uno de ellos me mordió. Probablemente ya tengo el virus en la sangre. Pero por eso te llamo. Tienes que salir de la ciudad cuanto antes. El ejército va a usar misiles de napalm para contener la infección en las ciudades. No hay control. Alan, ¿puedes amputar la zona infectada? Alan imaginó 1000 maneras en que su hermano podría sobrevivir. Alan, la infección se propaga más rápido de lo que imaginas, como mucho, tienes 5 minutos antes de convertirte en uno de ellos.
La voz de Steven se debilitaba, pero estaba decidido a asegurar la vida de su hermano. ZZ, hermanito, prométeme que sobrevivirás. No tiene ningún sentido, capitán. Gritó Steven con fuerza. Te lo pido como hermano y soldado. No te rindas. Sé que aún puedes hacer mucho bien en el mundo, incluso en este estado. Creo en ti, así que prométeme que vivirás. Alan apretó los dientes, con lágrimas en los ojos, y murmuró. Lo prometo, pero asegúrate de no convertirte en uno de ellos. Bien hecho, hermanito, estallido. Cuando Alan oyó el disparo, la frecuencia se cortó. Hubo un largo silencio antes de que pudiera moverse. No lloró. Más bien, no podía llorar, no le salían lágrimas. Pero sintió un dolor aplastante en el pecho, algo que no podía explicar con palabras. Lo que sí hizo fue gritar en silencio y jurar que haría lo que fuera necesario para llevar a su hermano con él en su corazón. Si muriera ahora, Steven moriría con él, y eso era algo que no podía permitir. Cuanto más lo pensaba Alan, menos quería morir sin hacer algo primero. Una vez que se liberó de esa mentalidad de avestruz, empezó a planificar el futuro. Primero, necesitaba agua. Había agua en el tanque de la azotea y en el restaurante de abajo. Alan era, en verdad, un hombre de determinación inquebrantable, resiliente ante la adversidad y muy inteligente. Ya tendría tiempo para llorar la pérdida de su hermano más tarde. Ahora mismo, tenía que mudarse. Por eso, mientras caminaba hacia el baúl donde guardaba sus armas y equipo militar, pensó en lo que más necesitaba. La respuesta era clara: agua. Tenía que encontrar agua, o sería demasiado tarde. Se contaminaría y moriría. Mientras cargaba los cargadores de su rifle de asalto y pistola, su determinación estaba firme. Se puso su uniforme militar, que ya no era tan viejo, luego las botas y un chaleco antibalas. Sabía que necesitaba protegerse las extremidades, así que se puso una camisa de manga larga y guantes. Alan, con su complexión musculosa, atlética y bien proporcionada, no se parecía en nada al hombre desaliñado que había sido antes. Con 1,88 metros de altura, tenía todo lo necesario para no sentirse inferior si tenía que enfrentarse a los infectados. Luego, se envolvió los brazos y las piernas con cinta adhesiva para evitar arañazos, mordeduras o heridas de combate. Finalmente, miró su máscara táctica integral en el fondo del maletero y decidió llevársela. Cubrirse el rostro era fundamental, especialmente por los gases y cualquier contacto con fluidos infectados que pudieran transmitir el virus. Tras varias prácticas en casa, finalmente encontró el equilibrio entre no ser demasiado pesado y mantenerse lo más protegido posible. Alan tomó una decisión. Salió de su apartamento con su rifle AR-15 modificado, diseñado para ser más silencioso. La casa de Alan estaba en un edificio viejo sin ascensor y con un pasillo muy estrecho. Sabía que no podía hacer ruido, así que solo usaría su arma en una situación desesperada. Escucha, susurró Alan mientras escuchaba atentamente los sonidos en el pasillo, luego caminó hacia las escaleras que conducían a la azotea. Se oían ruidos extraños provenientes de algunas habitaciones, lo que claramente significaba una cosa. Pero mientras no estuvieran en el pasillo, Alan marcó la puerta con un rotulador amarillo. Al llegar a la puerta de hierro de la azotea, la abrió con las herramientas que siempre tenía en casa y la forzó. Como esperaba, había una persona infectada en la azotea. Solo había pasado una semana, pero algunos ya se habían preparado para sobrevivir más tiempo. La persona infectada frente a Alan parecía haber estado cultivando verduras en la azotea, pero ahora estaba muerta. Alan se había mantenido al margen desde el principio porque estaba retirado. Era evidente que el ejército no quería un soldado con problemas para dar órdenes. ¿Por qué? Era simple. Alan no mataría a civiles sin saber si estaban infectados, algo que los militares ya hacían antes de perder el control total. Como si lo hubiera percibido, el infectado se giró y cargó hacia Alan en el momento en que se abrió la puerta. Alan había querido usar sus armas, pero en una zona tan tranquila, sabía que hacer ruido alertaría a los demás infectados que aún estaban dentro de sus apartamentos. Así que, en lugar de disparar, sacó un cuchillo largo de su funda. Dejó a un lado su mochila y su rifle y, antes de moverse, se aseguró de que la puerta que estaba detrás de él estuviera cerrada. No es tan difícil, Alan pensó en cómo su hermano se había infectado y una rabia brotó de su pecho. Ark. El infectado, que a Alan le parecía un bebé, cargó contra él sin ninguna sensación de peligro. Esto le facilitó las cosas a Alan, quien le sujetó la mandíbula con la mano derecha y le atravesó la frente con su largo cuchillo.
Su hermano había compartido los puntos débiles de los infectados, por lo que con conocimiento previo de sus vulnerabilidades, Alan derribó a los infectados sin muchos problemas. ¡Maldita plaga! Alan arrastró el cuerpo y lo arrojó desde el tejado. Hoy en día, la gente puede confundir las cosas, pero lo único que jamás deben hacer es considerar a los infectados como humanos. Podría salir corriendo e intentar cambiar las cosas, pero no serviría de mucho, todavía no. Sabía que no podría evitar que más gente muriera lanzándose a la batalla. Por ahora, necesitaba agua, regresar pronto a casa y orar por su hermano. De lo contrario, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Tras matar a los infectados, Alan se dirigió al tanque de agua de la azotea. Al inspeccionarlo, el agua parecía relativamente clara, así que llenó todos sus contenedores e incluso bajó 2 grandes barriles de agua. Luego, después de descansar en casa y organizar sus pensamientos, abrió la puerta y bloqueó la escalera que conducía a la planta baja con sofás, armarios y otros elementos. Su idea era que si alguna vez necesitaba limpiar a los infectados del piso de arriba, no tendría que preocuparse de que subieran más infectados desde el exterior. Durante toda la tarde, Alan se movió con cuidado entre la azotea y su casa, llevando agua y algunas verduras que encontró en el jardín de la azotea. Aunque se oían pasos de infectados en varios apartamentos, Alan descubrió mediante experimentación que no podían salir. Mientras observaba el agua clara regresar a casa viaje tras viaje, Alan evitó que los pensamientos sobre su hermano inundaran su mente. A las 7 de la tarde, cuando el pasillo estaba completamente oscuro y no había visibilidad, Alan finalmente terminó su lucha diaria. Se desplomó en la cama y rezó por su hermano, quien había muerto en batalla. Al final, ambos sabían que morirían luchando. De alguna manera, como soldados, habían aceptado el hecho de que podían morir en cualquier momento. Por eso, después de la ceremonia anual en honor a sus padres, siempre se despedían. Quizás eso evitó que Alan cometiera alguna imprudencia hoy. Tras descansar, relató los objetos que había traído. Había 4 barriles grandes de agua, recipientes redondos. Capítulo 4. A medida que pasaban los días, la comida en la casa de Alan se hacía cada vez más escasa. Claro, podría sobrevivir al menos un mes, pero si el objetivo no era morir de hambre, necesitaba encontrar comida cuanto antes. Su rutina de ejercicios se ralentizó, priorizando mantenerse en plena forma en todo momento para poder afrontar cualquier situación. Después de contar la comida en la cocina, Alan se sentó en la cama y comenzó a tomar una decisión que cambiaría la forma en que había estado pasando sus días recientemente. Tenía que salir. Primero, necesitaba comida y agua. Luego, tendría que luchar de nuevo contra los infectados y, con suerte, encontrar algunos supervivientes. Alan había estado eludiendo su deber durante mucho tiempo, pero como soldado, estaba claro que una parte de él quería actuar por el bien común. Sin embargo, sabía que si lo hacía y encontraba soldados muertos o civiles que no estuvieran infectados, definitivamente iría contra aquellos que alguna vez fueron sus camaradas o subordinados. Por experiencia propia, sabía que las órdenes de los superiores eran terribles, y nadie lo sabía mejor que él, porque desde su última misión, se había enfrentado a cualquiera que intentara darle órdenes. Pero afortunadamente ningún personal militar había puesto un pie en esa zona, y Alan planeó limpiar primero los pisos superiores de este edificio. En los pasillos que conducían a la azotea, había infectados. Limpiar la zona donde se alojaba le pareció buena idea. Así, con suerte, podría encontrar comida en buen estado. Por supuesto, también consideró enfrentarse a los infectados con el mínimo ruido. Estando solo, no había necesidad de arriesgarse a hacer ruido y verse envuelto en una pelea con numerosos infectados. Esta vez, Alan llevaba una pistola, dejando atrás su rifle AR-15. No lo necesitaría si solo estuviera despejando habitaciones de posibles infectados. Allá vamos, murmuró Alan, decidiendo a qué apartamento entraría. Su objetivo era un apartamento no muy lejos del suyo, pero donde sabía claramente que no habían vivido más de 2 personas. Fue una lucha justa para Alan, quien apenas empezaba a comprender el comportamiento de los infectados. Al llegar a la puerta del apartamento, Alan oyó claramente pasos que seguían moviéndose dentro. Con calma, sacó su cuchillo, encendió la linterna con la mano izquierda y se preparó para abrir la puerta. Toc, toc, toc. 3 ligeros golpes en la puerta inquietaron a los infectados del apartamento. No solo eso, sino que parecía que todos eran demasiado sensibles al sonido. Fue entonces cuando Alan se dio cuenta de que no solo había 2 infectados. 1, 2, 3, esto es un problema, Ark.
Pero antes de que pudiera retroceder, los infectados en la habitación llegaron a la puerta y siguieron golpeando la puerta de madera. El sonido era alarmante y los infectados de otros apartamentos comenzaron a moverse de la misma manera que en la habitación donde se encontraba Alan. ¡Maldita sea! Alan cogió un martillo de sus herramientas y clavó 2 clavos en cada extremo de la parte inferior de la puerta. Similar a las trampas de alambre, Alan colocó un alambre de púas a la altura de la pantorrilla. Su plan era que, al abrir la puerta, los infectados que salieran corriendo se ralentizarían durante un tiempo limitado, lo que le permitiría eliminarlos uno por uno. Para ello, un solo cable era más que suficiente. Con que pudiera ralentizar a 1 o 2 infectados, bastaría para eliminarlos. Justo cuando Alan se estaba preparando, cambiando su estrategia de lucha, se escuchó un crujido y un infectado empujó su mano a través de la puerta de madera. A Alan no le importó el cable que aún no estaba bien enrollado. Retrocedió unos pasos mientras observaba atentamente el comportamiento de los infectados. Todavía tengo tiempo, Alan corrió hacia las escaleras de emergencia y agarró un hacha de un cuadrado de cristal. Luego regresó, miró las manos de los infectados y, sin emoción, cortó las manos que sobresalían de la puerta de madera. Tras el corte, el infectado empujó la puerta con más fuerza. La furia que lo invadió llevó a Alan a sacar más conclusiones sobre él. Parece que todavía está vivo, choque. 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 El ruido se hizo más fuerte. Cuando Alan se preparó, vio cómo los infectados finalmente atravesaban la puerta. Uno de ellos cruzó, pero los demás tropezaron con el alambre. Agarrando el hacha con fuerza, Alan dio un paso adelante y apuntó a la cabeza del infectado. En situaciones críticas como estas, un soldado siempre pensaba en eliminar. Matar no implicaba culpa. En esos momentos, Alan solo sentía rabia. Ark. Los infectados de ese apartamento no pudieron salir todos a la vez, por lo que cayeron al suelo y se enredaron en el alambre. Alan observó atentamente al infectado en el suelo. Su piel parecía un poco arrugada. Lo que más destacaba eran los hongos que le crecían en la cabeza. Al darse cuenta de que los estaban cazando, se retiraron al apartamento, dejando a Alan en silencio. ¿Tienen información? Alan se sorprendió, miró al infectado que había matado y, en lugar de seguir con la matanza, volvió a sacar su cuchillo. La situación había cambiado, así que necesitaba entrar al apartamento y terminar el trabajo. A diferencia de los primeros infectados que había matado, estos eran más lentos, pero sus intentos de supervivencia eran más fuertes. Silenciosos, letales, comprendían algo que Alan creía que los diferenciaba: el miedo a morir. Cuando Alan entró al apartamento, esta vez llevaba su pistola en la mano. Grieta. En ese momento se escuchó un ruido en la primera habitación a la entrada del edificio. ¡Ah! Alan apuñaló a la figura rugiente en el corazón. Los labios de la figura se movieron varias veces. Intentó arañar a Alan, pero no pudo hacer nada. Mientras Alan se ocupaba de este infectado, otro salió del baño, y sin pensarlo 2 veces, apuntó su pistola con precisión. Estallido. El disparo salió de un silenciador, pero aún así hizo un ruido considerable. Ark. Bang. 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 Una serie de disparos se oyeron desde el oscuro apartamento. El ruido de los infectados y la destrucción era lo único que provenía de la oscuridad. Minutos después, tras matar a más infectados de lo esperado, Alan recargó su pistola y limpió el apartamento. Maldita sea, Alan respiró hondo y, tras asegurarse de que no había más infectados, comenzó a acabar con los que estaban en el suelo. Clap. 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 Solo había que dañarles la cabeza lo suficiente para asegurarse de que no estuvieran vivos. Era la forma más segura de asegurarse de que estuvieran completamente muertos. Entonces Alan se acercó al infectado en la cocina y lo observó detenidamente. Todos sus detalles estaban anotados en una pequeña libreta, donde, por cierto, Alan los dibujaba. Más tarde, después de terminar sus observaciones, Alan tomó la comida y los recursos útiles de supervivencia que le ayudarían más adelante. Al final, las ciudades ya no serían seguras, ni siquiera para alguien como él, por lo que estaba pensando en cómo encontrar refugio en un bosque. Pero eso era un pensamiento para después. Por ahora, tenía que seguir eliminando a los infectados. Después de 3 días de matar infectados en el edificio, Alan llegó a sus propias conclusiones. Informe 4, día 0, Alan, sentado frente a una radio, informó. A todas las estaciones de combate que siguen en pie, les habla el capitán Alan Rogers de las Fuerzas Especiales, transmitiendo desde una zona caída. Si alguien me escucha, repito, si alguien está ahí fuera, es importante que conozcan esta información.
Escuchen con atención. No tengo mucho tiempo. Alan tomó su libreta y dijo, llevo semanas observando a los muertos, y durante ese tiempo descubrí que los infectados no son todos iguales. Cambian. Evolucionan. Hay dos etapas claras que ocurren, y siguiendo el curso de estos cambios, hay una más que desconocemos. Primero, están los que llamo corredores, los verás poco después de que alguien muerda. Un día, quizá dos como máximo. Todavía se parecen a nosotros, pero por dentro están muertos. Gritan, lloran, se tambalean como si tuvieran fiebre, y luego corren. Maldita sea, corren. Si los ves solos, puedes acabar con ellos siendo más astuto. Pero si están en grupo, no lo dudes. Corre o ataca sus cabezas a distancia y sigue moviéndote. Tras decir esto, Alan pasó la página de su libro y continuó. Luego vienen los acechadores. Estos evolucionan entre 3 días y 2 semanas después de ser infectados. No hacen ruido. Se esconden. Te esperan. Caminas por un pasillo oscuro y, de repente, te atacan. Tienen hongos creciendo en sus caras como si la piel intentara escapar. Lo peor es que saben cuándo retirarse. No son tontos. Huyen, se reagrupan y vuelven a cazar. Si crees que todo está en calma, probablemente ya te estén observando desde algún rincón. Y finalmente, según mi hipótesis, creo que cuanto más tiempo pase, el hongo en el cuerpo de los infectados crecerá tanto que sus cabezas quedarán completamente cubiertas. Para entonces, creo que se comunicarán con sonidos. No sé cuándo empezaremos a encontrarnos con este tipo de infectados, pero será difícil matarlos de un tiro en la cabeza si tienen todo ese hongo cubriéndolos como capas. Tras decir esto, Alan murmuró, si no vuelven a escuchar mis transmisiones, consideren alejarse de las ciudades. Lo más seguro será crear refugios en los bosques, donde nuestra mejor aliada será la naturaleza. Buena suerte, fin de la transmisión. Alan respiró hondo. La tensión en su voz no era miedo. Era fatiga. Dolor. La experiencia de alguien que ya lo había perdido todo. La transmisión terminó con un clic seco. La noche volvió a engullir los sonidos, mientras en algún rincón, entre las sombras, algo se movía. Capítulo 5. Desde que empezó a eliminar a los infectados, Alan notó que había muchos más en el edificio de lo que creía inicialmente. Lo bueno era que todos estaban muertos. Lo malo, que había muchos infectados en los pisos inferiores. Aunque Alan había bloqueado las escaleras con numerosos muebles, esto no los detendría por mucho tiempo. Después de limpiar el último apartamento cerca de la azotea, Alan encontró varias armas, que ahora estaban empacadas en una maleta, listas para ser movidas si las cosas aquí se volvían incontrolables. La munición también era importante. Había usado mucha, y gracias a eso, no había resultado herido. Todo lo que sabía sobre los infectados le ayudó a prepararse mejor y a limpiar las zonas más peligrosas con mayor rapidez. Durante los últimos días, Alan había estado en contacto con un grupo militar que custodiaba un refugio. No quería verlos ni liberarlos, porque la realidad era mucho más compleja de lo que Alan podía aceptar en ese momento. Sabía lo que los militares habían estado haciendo al principio. La forma en que habían abordado la propagación fue todo menos adecuada. Matar a civiles a diestro y siniestro era una clara señal de que se estaban autodestruyendo. Había zonas donde los militares habían desertado, otras resistían, y los que quedaban seguían luchando para contener los brotes. Media hora más tarde, tras retirar los cuerpos de los infectados, Alan revisó cuidadosamente cada apartamento. Se utilizaba la comida sellada, pero todo lo que estaba parcialmente abierto se desechaba inmediatamente. Sin embargo, lo que encontró después le recordó los años que pasó pescando con su padre. Se encontraron numerosas herramientas de pesca en un apartamento, y el dueño no aparecía por ninguna parte. Durante una semana y media, Alan no había visto a una sola persona viva. Estaban solos él y los infectados, solos en este condado. Aunque su naturaleza hogareña lo había acostumbrado a la soledad, en ese momento, deseó tener a alguien con quien hablar. Había matado a un total de 30 infectados en este edificio. Después de haber estado solo durante tanto tiempo, Alan se preguntó si estaba haciendo las cosas bien. Solo intentaba sobrevivir, pero sabía que podía hacer mucho más. Ya no se esforzaba por salvar a la gente como antes, pero temía perderse de nuevo si volvía al ejército. Tras tanto tiempo en combate, Alan descubrió que se había vuelto insensible a la muerte. Había usado a sus hombres como máquinas de matar, y como resultado, 2 personas murieron, se perdieron vidas inocentes y 4 niños pequeños quedaron huérfanos.
Había recibido medallas por ello, pero su conciencia comenzó a carcomerlo cuando fue atacado por los familiares de las víctimas. Alan temía que el capitán insensible que había sido regresara e hiciera lo que fuera necesario para sobrevivir. No por sí mismo, no. Haría lo que fuera para asegurar la supervivencia de la minoría. Si tuviera que enviar a 10 soldados a morir para que 9 sobrevivieran, lo haría si eso significaba la victoria. En ese tipo de hombre se había convertido Alan. Pero ahora, con recursos y un lugar seguro donde podía pasar unas semanas más planificando, Alan tomó una decisión. Para mi hermano, Alan, respirando hondo, encendió la radio. Marcó una frecuencia libre y, con voz tranquila pero firme, comenzó a hablar. Para quien escuche esto, me llamo Alan Rogers, no soy un líder ni un héroe. Solo soy alguien que sigue vivo, y que ha cometido errores que no puedo olvidar. Me encuentro en el edificio residencial Mirador Este, a unas 6 cuadras del antiguo Hospital Central en las afueras de Austin. Hay armas, suministros y, lo más importante, la disposición a ayudar. Alan hizo una breve pausa y luego continuó con humildad. No prometo un futuro seguro, pero sí ofrezco refugio temporal. No importa quién seas ni lo que hayas hecho, si escuchas esto y necesitas ayuda, este lugar puede ser tu hogar por ahora. Hace meses que no formo parte del ejército y ya no le rindo cuentas a nadie. Solo quiero intentar hacer lo correcto, al menos una vez más, como hizo mi hermano hasta su muerte. Tras soltar el botón de transmisión, dejó la radio encendida, repitiendo su mensaje cada 15 minutos. Luego se sentó al borde del balcón, mirando el cielo nocturno mientras esperaba, quizás una señal, o que alguien respondiera. Pero por más tiempo que pasó, nadie respondió. Sí, aunque Alan quería hacer las cosas de manera diferente a su hermano, quien se quedó en el ejército, al afirmar que ya no pertenecía al ejército, dejó una sensación de miedo en la gente. Quizás ya no confiaban en los militares, sin pensarlo mucho, decidió dormir. Mañana sería otro día, quizás mejor que hoy. Al día siguiente, cuando Alan subió a la azotea, sintió que algo andaba mal. De pie sobre el alto tanque de almacenamiento de agua, él, que hasta hacía poco había querido permanecer oculto, vio la escena desde la distancia con sus propios ojos. Muchos de los edificios circundantes seguían humeando y ardiendo, mientras que la carretera a lo lejos estaba llena de coches calcinados, algunos deformados, otros volcados. Y los infectados de abajo se movían lentamente en grupos por esta ciudad muerta. El sonido de un automóvil a lo lejos provenía claramente de la dirección de Alan, pero solo había un sonido y, ocasionalmente, se podían escuchar sonidos de colisión. No había un ejército tan grande como Alan había imaginado, ni tanques potentes, nada. Nada en absoluto. Solo el ruido de un coche. ¿Escucharon mi mensaje?, se preguntó Alan con duda. Sabía que debían ser supervivientes como él, preparándose para escapar de la ciudad. En efecto, a lo lejos, en la carretera, apareció un coche. El coche no circulaba por la calle, sino por la acera. A veces chocaba con vehículos abandonados, uno tras otro. Esta era la causa del ruido de colisión que Alan había oído. Alan no gritó. Sabía que, aunque los del coche lo vieran, no podrían alcanzarlo con todo ese ruido. Una vez que el ruido se calmó, se dio cuenta de que muchos infectados se habían reunido abajo, siguiendo el sonido que acababa de oírse. Esta vez, no se atrevió a hacer ruido y se limitó a observar en silencio el coche a lo lejos. En ese momento, esperaba verlos escapar. Como alguien que intentaba sobrevivir, Alan no podía hacer nada por ellos ahora. Lo único que podía hacer era desearles buena suerte en silencio a los pasajeros del coche. En estos días de fin del mundo, esperaba que todos sobrevivieran. Lentamente, el coche superó los obstáculos, cruzó la calle más cercana a Alan y se alejó, balanceándose en la distancia. Alan observó en silencio hasta que el coche desapareció y la ciudad quedó sumida en el silencio. Parece que escaparon, y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 6. Alan salió de la azotea y regresó a su apartamento. En ese momento, se sintió fatal, un poco ansioso, no por sí mismo, sino por la humanidad. Austin, Texas tenía más de 800.000 habitantes, y hasta el momento, Alan solo sabía de él mismo y de las personas que escapaban en ese vehículo. Quizás hubo muchos sobrevivientes como él en la ciudad. Pero con tantos infectados y los bombardeos, el número de sobrevivientes disminuía cada día. Justo cuando Alan estaba acostado en la cama, preparándose para quedarse dormido, escuchó una serie de sonidos débiles que venían de abajo. Alan pudo oírlo porque había despejado la parte superior del edificio y los sonidos del exterior eran mínimos.
Al saber que estaba solo, los sentidos de Alan se agudizaron. Solo cabía una posibilidad. Los infectados de abajo se estaban moviendo. Alan se levantó y se dirigió al pasillo bloqueado. Efectivamente, se oían los sonidos de los infectados abajo, y parecía que pretendían subir las escaleras. Alan se sorprendió. Había bloqueado el pasillo con firmeza. Lo había revisado con regularidad durante un tiempo, pero los infectados nunca subían, así que no se había preocupado mucho por mejorar las defensas. Pronto, Alan tendría que irse. Quedarse más tiempo en ese edificio residencial solo traería problemas. Necesitaba recursos del exterior y no quería que fueran dañados por gente que buscaba desesperadamente comida. Alan no miró hacia el pasillo. Tenía sus prioridades. Echó un vistazo a sus pertenencias. La maleta con las armas, la de la comida y su bolsa militar con todo lo necesario para sobrevivir al aire libre. Sería un gran problema si dejaba alguna maleta, pero llevárselas todas era difícil. Sin embargo, abajo, cerca del estacionamiento, tenía una Honda Goldwing, una motocicleta enorme con un motor extremadamente silencioso. Para aquellos tiempos, nada mejor que una Honda Goldwing para recorrer las calles. Alan empacó todo lo esencial: agua y recursos. Quería dormir un rato, solo 3 horas, para esperar poder proceder con el siguiente paso: escapar de la casa, un plan en el que había pensado innumerables veces, pero que nunca había puesto en práctica. 3 horas después, alrededor de las 3:30 am, cuando estaba más oscuro, Alan abrió los ojos. Su reloj biológico le recordó que era hora de despertar. ¿Cómo aprendió esto? Bueno, gracias a su entrenamiento en las fuerzas especiales. Crack. 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 Alan volvió a oír los sonidos de los infectados abajo. Por suerte, solo había unos pocos abajo. Si hubiera habido más, se habría preocupado un poco más. Es hora. Alan comenzó a revisar sus cosas para salir del apartamento. Su ropa era la misma que antes, elegida para eliminar a los infectados, pero esta vez, llevaba su rifle con varios cargadores en su chaleco. En su chaleco tenía medicamentos, vendajes y torniquetes para primeros auxilios. Si algo salía mal, Alan creía estar en buenas condiciones para afrontarlo. Además, los cuchillos, cruciales para eliminar enemigos sigilosamente, eran los objetos que había estado coleccionando desde que empezó a limpiar los apartamentos. Para un soldado como él, llevar una carga pesada en su mochila no sería un problema por un corto periodo de tiempo. Si Alan quería irse y mantenerse a salvo, necesitaba llevarse todo lo que pudiera consigo y no dejar nada atrás. Capítulo 7. Alan tenía que llegar al estacionamiento para tomar su moto e irse cuanto antes. Pero como una de las salidas estaba bloqueada, tuvo que tomar la ruta menos convencional. Así que decidió bajar con una cuerda y entrar por una de las ventanas. Quitar todos los muebles que había dejado en lo alto de su piso era imposible, por lo que la única forma de bajar era con una cuerda y entrar por la ventana de un apartamento. Alan era un experto en esto, por lo que descendió de forma segura mientras sostenía su rifle de asalto, apuntando a la ventana con la luz encendida. Toc. 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 Como no hubo respuesta, Alan abrió la ventana y comenzó a traer las mochilas que previamente había dejado colgadas con más cuerdas. Una vez dentro, limpió la habitación, tomó lo que necesitaba y se preparó para irse. Este edificio había sido un hospital. No era muy alto, solo unos 6 pisos. Tenía una historia de aproximadamente 34 años. Aunque se había modernizado muchas veces debido a las limitaciones de espacio, la estructura principal no había cambiado. Alan caminó en silencio por los pasillos del edificio. No estaba seguro de si el lugar estaba libre de infectados, pero esa no era su preocupación en ese momento. No había razón para desalojar todo el edificio. Lo que quería era salir de allí. Lo que le preocupaba camino al estacionamiento era encontrarse con infectados ocultos en ese lugar oscuro. Aunque llevaba gafas de visión nocturna, el más mínimo ruido podía alertar a otros infectados cercanos. Pero por alguna razón, no había ningún infectado en el edificio, solo unas pocas manchas de sangre grisácea oscura que mostraban que allí había ocurrido un ataque. Alan miró a su alrededor y solo tomó lo que realmente consideró necesario. Tenía que asegurarse de poder soportar el peso en situaciones de combate. Había muchas cosas buenas en el edificio, pero le eran inútiles a corto plazo. Más adelante, encontró un hacha de bombero auténtica con mango largo. El mango era muy largo, de aproximadamente 1 metro, pintado de rojo. Aunque parecía no haber sido usada, esta hacha era el arma perfecta para combatir a los infectados. Siguiendo por el pasillo, Alan llegó a la salida del edificio.
Vio a varios infectados esperando en silencio en el estacionamiento de la entrada. Por suerte, el estacionamiento era muy grande. Alan se detuvo, miró afuera y notó al menos 5 infectados. Pero por mucho que avanzara, no había humanos a la vista. Después de pensarlo, Alan se dio cuenta de que solo podía salir por la puerta principal. En ese caso, tendría que matar a los 5 infectados si quería tomar su motocicleta e irse de allí. Por eso, primero tendría que matar al que estaba más cerca de la puerta. El estacionamiento no era grande y los infectados estaban a unos 10 metros de distancia. Si quería escapar sin problemas, no era el momento de usar su rifle de asalto. Si lo hacía, atraería la atención de todos los infectados cercanos. Alan dejó caer su mochila y organizó su equipo. Decidió aprovechar la lentitud de los infectados y derrotarlos uno a uno. No te eches atrás, murmuró Alan con la mente tranquila sobre lo que estaba a punto de hacer. Caminando en silencio, Alan sostenía el hacha de bombero con ambas manos. Esta arma era mucho más útil que un cuchillo. El riesgo era mucho menor y el alcance mayor. Alan sabía que esta acción debía ser rápida, y no había forma de ocultar ningún sonido. Dio grandes pasos, y al mismo tiempo, el infectado que lo vio se giró y se abalanzó sobre él. Alan había aprendido hacía tiempo la forma más efectiva de asegurar la muerte de los infectados. La forma más sencilla en este caso era infligirles una herida contundente, dañando al huésped del virus y provocando su muerte. Por eso, sosteniendo el hacha por la parte baja de su cintura, la levantó con fuerza hacia arriba y, mientras corría hacia el infectado, bajó con fuerza el filo del hacha y lo hundió en su cuello. Grieta. La sangre brotó en grandes cantidades del infectado, lo que demuestra que había sido infectado no hacía mucho tiempo. Una vez que supo de la herida fatal del infectado, le dio una patada en el pecho con su pie derecho y sacó el hacha de su cuello. El cuerpo sin vida del infectado yacía en el suelo, en un charco de sangre visible. Esta rápida forma de eliminar a los infectados fue el resultado de numerosos encuentros que Alan había enfrentado en los últimos días. El siguiente, murmuró Alan mientras se concentraba en el infectado más cercano. En este caso, parecía que este infectado era un corredor, así que cuando escuchó el gruñido del infectado que Alan acababa de matar, comenzó a correr hacia él. Alan, sin preocuparse por la siguiente pelea, caminó hacia el infectado que corría hacia él. Tengo que darme prisa. Alan se dio cuenta de que los demás infectados se acercaban. Ark. El gruñido desgarrador del infectado atrajo la atención de los demás, lo que significaba que si no los mataba rápidamente, estaría en peligro. Alan, que permaneció tranquilo, corrió hacia el siguiente infectado. Grieta. En un abrir y cerrar de ojos, Alan lanzó su hacha y, por suerte, se clavó en el pecho del infectado. Pero no lo mató, así que Alan, sin dejar de correr, le dio una patada en el pecho donde se había alojado el hacha y, sacando uno de sus cuchillos, le cortó la yugular. Ark. El deseo gruñón murió en el infectado cuando perdió toda movilidad en solo unos segundos más. Sin embargo, en ese momento, otro infectado, también corredor, cargó contra Alan, quien debido al peso de las mochilas en su cuerpo no pudo reaccionar tan rápido como hubiera deseado. ¡Maldita bestia! Alan, furioso, sacó su pistola y disparó varias veces al estómago del infectado que tenía encima. Debido a la forma en que disparó y al silenciador de la pistola, el sonido fue mucho menos fuerte de lo que esperaba. Tras matar al tercer infectado, Alan se levantó con la ayuda del hacha que había recuperado del infectado anterior. Pero en cuanto levantó la vista, otros 2 infectados estaban frente a él, sin ningún cansancio. Alan miró a su alrededor con la esperanza de encontrar algo. Pero sin opciones, dejó las mochilas, el hacha de bombero a su lado y sacó un cuchillo militar. ¿Son tan molestos? Alan contuvo el aliento y, al ver cómo se acercaban los infectados, disparó varios tiros sin dudarlo. ¡Bang! 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 El primer infectado recibió todos los disparos y, a pesar del sufrimiento, siguió corriendo hacia Alan, como si intentara ganar tiempo para que el otro caminante lo alcanzara. Pero estos infectados aún necesitaban algo más que ese simple plan para abatir a un experimentado soldado de las fuerzas especiales. En cuanto Alan adivinó lo que sucedía, retrocedió 2 pasos y recargó su pistola a una velocidad impresionante. Luego, sabiendo que se le acababa el tiempo, se agachó para evitar chocar con el infectado ileso. El infectado, que rodó por el suelo debido al impacto fallido, se giró rápidamente para mirar a Alan, pero este ya le estaba apuntando con su pistola. Se acabó el juego, cabrón, dijo Alan antes de apretar el gatillo varias veces. Bang. 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 Capítulo 8.
¡Qué desastre! Estos infectados parecían tener más fuerza que los humanos antes de ser contaminados por el virus, lo que significaba que se volvían mucho más fuertes con el tiempo una vez controlados por el virus. En el pasado, Alan podría haber luchado contra un grupo tan grande como estos infectados sin cansarse, pero ahora parecía que los infectados no podían compararse con los humanos promedio. Estas criaturas se estaban adaptando. Sabían cómo luchar contra los humanos más especializados en combate, como si una mente más grande les estuviera alimentando con conocimiento de combate. En este caso, Alan pensó que tal vez el hongo podría extraer información de sus víctimas. De ser así, explicaría cosas que no habían sucedido antes. Y con respecto a eso, estas cosas podrían evolucionar indefinidamente, lo que significa que los humanos enfrentarían problemas mucho mayores que las etapas iniciales de esta pandemia. Alan caminó hacia sus mochilas, las recogió y se dirigió directamente a donde estaban sus motocicletas. Pero antes de intentar arrancarlas, necesitaba revisar su cuerpo. Después de cada batalla, Alan revisaba cuidadosamente su cuerpo para asegurarse de que no se hubiera infectado y no se hubiera dado cuenta. De ser así, solo continuaría cuando estuviera seguro de poder seguir con vida. Si ese no fuera el caso, Alan se comería una bala tal como lo había hecho su hermano, y no lo dudaría. Parece que estoy bien, dijo Alan tras asegurar que, aparte del dolor físico por la carga del infectado, no tenía ninguna herida abierta. Sin embargo, la chaqueta que llevaba estaba rota en varios lugares, lo que no era un gran problema, pero solo proporcionaba protección contra los ataques de un pequeño número de infectados. Si hubiera una gran cantidad de infectados, sería absolutamente imposible garantizar la seguridad de sus extremidades. Gracias a este tipo de luchas, Alan aprendió a protegerse mejor para evitar el contagio. Sabía que no importaba lo bien entrenado que estuviera, el combate cuerpo a cuerpo sería imposible si los infectados lo emboscaran o lo atacaran como antes. Pero por ahora solo estaba alimentando sus habilidades con esta información. Cuando los infectados siguieran evolucionando, Alan sabría cómo eliminarlos sin mayor dificultad. Después de todo, seguían siendo solo bestias estúpidas. Parece que no hay nadie alrededor, dijo Alan sentado en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, mirando a lo lejos, buscando algo que pudiera haber pasado por alto. Necesitaba descansar. La batalla no había durado mucho, pero Alan, que hacía tiempo que no luchaba con tanta intensidad, necesitaba un momento para procesarlo todo. Ya había decidido que el siguiente paso sería reponer los suministros de alimentos y luego encontrar más armas silenciosas. Originalmente, Alan quería abandonar la ciudad rápidamente y dirigirse a las montañas de las afueras. Sabía que allí había una base militar. Si seguían en pie, reposicionarse no sería difícil para Alan. Pero la realidad le decía que necesitaba encontrar munición. De lo contrario, no tendría ninguna posibilidad de salir con vida de la ciudad. En esta pelea, 5 de estos infectados fueron suficientes para agotar un cargador y medio de balas. Aunque aún le quedaban algunas, si estas peleas eran frecuentes, no durarían. Alan no olvidó la horda de infectados que había seguido al vehículo anteriormente, y para lidiar con eso, solo los tanques y las ametralladoras podían detener una cantidad tan grande de infectados. Conducir su motocicleta parecía ser su única opción por ahora, pero preferiría cambiar a algo más sofisticado. Alan tocó su rifle de asalto, que aún no había sido disparado. Sabía que si usaba esa arma, sería porque no tenía más opciones. Un cañón tan potente se oiría a kilómetros de distancia. Si disparaba, tendría que ser el último recurso. Por eso también necesitaba encontrar más armas cuerpo a cuerpo, y aprovecharía al máximo su tiempo aquí para llevarse todo lo necesario. Tengo que ir a la comisaría, pero debería avisarles dónde estaré. Alan se había comprometido a ayudar a la gente, así que sería justo que supieran dónde estaría en caso de que quisieran verlo. Capítulo 9. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, proyectando un sombrío tono naranja sobre la gasolinera abandonada. Allí, entre surtidores oxidados y escombros, Alan había pasado la noche. No por elección propia, sino porque andar de noche era una sentencia de muerte. De madrugada, silencioso como una sombra, Alan había eliminado a varios infectados que rondaban por las cercanías. No eran muchos, pero lo suficientes como para convertirse en un problema si no se les atendía con rapidez. Quemó sus cuerpos, siguiendo la única regla que exigía a los supervivientes por radio: no dejar rastro de la infección. Los cadáveres abandonados se convertían en caldo de cultivo para enfermedades, o peor aún, en alimento para algo más grande.
Todavía tengo tiempo, murmuró Alan mientras se enjuagaba la cara con agua estancada de un contenedor recuperado. Se miró en el espejo roto y polvoriento de una camioneta vieja y suspiró. Su rostro endurecido, curtido por años de combate, aún incitaba a los prejuicios. Durante su carrera militar, lo habían tildado de arrogante, insubordinado, incluso inestable. Pero la verdad era otra. Alan simplemente no confiaba en nadie. Nunca lo había hecho. Y ahora, en este mundo podrido, esa desconfianza era lo que lo mantenía con vida. Se parecía a su hermano, al menos físicamente, aunque sus ojos contaban historias diferentes. Los de Alan estaban llenos de sangre, traición y decisiones imposibles. A diferencia de su hermano, Alan no intentaba salvar el mundo. Solo quería sobrevivir un día más, para mantener vivo en el recuerdo a su hermano. Esa era la regla que habían establecido. Sobrevivir a toda costa, para que el otro pudiera vivir en los recuerdos. Ahora que Alan había tomado una decisión, se deshizo del peso innecesario. Mochilas, munición extra, las placas de su chaleco. Todo quedaría escondido entre los escombros de la estación, junto a su motocicleta. Con suerte, estaría allí cuando regresara. Si no, solo sería un obstáculo más. Hoy se desplazaría a pie. Necesitaba atravesar zonas urbanas infestadas, buscar provisiones y explorar rutas de escape. Llevaría solo lo esencial. Su traje protector, su pistola, una máscara reforzada resistente a fluidos virales, y su hacha. No necesitaba nada más, no para lo que estaba a punto de afrontar. Con paso firme, Alan se alejó de la gasolinera, dejando atrás cenizas y humo. Había amanecido, y con él, otro día de lucha por no convertirse en uno de ellos. A medida que avanzaba, vio a muchos infectados en las calles, la mayoría dentro de vehículos. Por lo que pudo ver, todos habían entrado en la segunda fase de la infección, lo que significaba que mientras permaneciera en silencio y fuera de la vista, no reaccionarían. Aún así, Alan tuvo que alejarlos de su posición. Pero primero, necesitaba asegurarse de que no hubiera supervivientes en la zona a la que planeaba redirigirlos. Unos 10 minutos después, algo cayó repentinamente desde una ventana del tercer piso, haciendo un ruido fuerte. Los infectados cercanos inmediatamente comenzaron a moverse hacia el lugar del ruido. Alan había preparado una trampa improvisada digna de un campo de batalla. Con sus conocimientos y los materiales a su disposición, construyó una bomba casera de detonación retardada. La noche anterior, había empujado silenciosamente un televisor, con soporte incluido, hasta la ventana de un edificio cercano y lo había asegurado con una cuerda resistente que había encontrado. El otro extremo estaba firmemente atado a un soporte del techo, creando una tensión estratégica. Al amanecer, tras comprobar cada detalle antes de entrar en la ciudad, colocó una pequeña vela justo debajo de un cordón empapado en gasolina. No era una vela cualquiera, era el detonante. Alan sabía exactamente cuánto tardaría en derretirse lo suficiente como para que la llama alcanzara el cordón. Una vez encendida, la trampa explotaría. Por supuesto, Alan no sabía si realmente funcionaría, por lo que se sorprendió cuando lo hizo. En este punto, Alan se volvió más cauteloso. Al observar a los infectados agitados que convergían hacia el edificio, no se atrevió a hacer un solo movimiento descuidado. Eran demasiados, al menos cientos. Se agachó, respiró despacio y se encorvó lo más que pudo. Los infectados se movían rápidamente, por lo que Alan aprovechó eso y se lanzó hacia adelante cada vez que aparecía una ventana de oportunidad. Sin embargo, lo que más le perturbaba era la diversidad de infectados en las calles. Personas de todas las formas y tamaños. A juzgar por sus ropas desgarradas, se podía adivinar su vida anterior. Compradores mayores, oficinistas, hombres y mujeres jóvenes. Pero ahora, con sangre negra manándoles de la boca y hongos brotándoles de la piel, Alan, que antes era soldado, los veía como algo más. Los infectados ya no eran humanos. Ni de cerca. Alan notó que no había niños, pero sí huesos esparcidos por la calle. Estaba profundamente confundido. ¿Acaso el virus no solo infectaba a los vivos? Entonces, ¿por qué había tantos huesos? Estas preguntas pasaron por la mente de Alan, pero las descartó rápidamente. Lo que importaba ahora eran los infectados que tenía delante. Algunos infectados con heridas en las piernas comenzaron a moverse lentamente hacia el edificio. La concentración de infectados era realmente digna de admirar. Decenas, quizás cientos, de corredores y acosadores se apiñaban en la entrada del edificio, como perros rabiosos. En ese momento, Alan estaba a unos 20 metros de distancia, agachado detrás de un coche cerca de un estacionamiento junto a la calle.
Alan no tenía miedo, pero sabía que incluso el más mínimo ruido lo mataría. Enfrentarse a tantos infectados no era nada comparado con los pocos que había enfrentado el día anterior. Si lo atacaran ahora, incluso con toda su experiencia en combate, no tendría más opción que huir. Por eso permaneció agachado, con la esperanza de escabullirse una vez que los infectados se marcharan. Pero ahora, solo podía pegar la espalda al vehículo y esperar su momento. Alan apretó los dientes para no hacer ruido y agarró su hacha de bombero con fuerza con ambas manos, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos y las venas de sus brazos se hincharon visiblemente. Alan había matado a docenas de infectados. Sabía lo horrible que era luchar contra una multitud. Pero lo que tenía ante sí ahora desafiaba cualquier definición. Quería reírse de la ironía, tal vez incluso dejar caer el hacha que tenía en las manos, inútil frente a lo que enfrentaba. Esta ni siquiera era una calle principal, solo un estrecho carril de doble sentido. En un día normal, no habría estado abarrotada. Pero ahora, más de 200 infectados se habían reunido aquí, mucho más de lo que Alan había previsto. Observó cómo los infectados salían de los coches aparcados en la calle. Su agresividad era aterradora. Eran bestias sedientas de sangre, sin miedo ni dolor, peores que los animales. Criaturas como esta no eran nada contra lo que la humanidad estuviera preparada para luchar. Alan ahora entendía por qué estaban perdiendo. El movimiento de los infectados hacía mucho ruido. Alan los observaba atentamente. La mayoría había entrado al edificio. Finalmente, se permitió moverse un poco más rápido. Ark. Pero en ese momento, uno de los infectados que estaba escondido debajo de un coche vio a Alan arrastrándose a lo largo de la fila de vehículos. Inmediatamente, su gruñido alertó a los infectados restantes que aún se encontraban afuera. El acosador más cercano saltó hacia él. Alan no dudó. Al darse cuenta de que había quedado expuesto, blandió su hacha y partió la cabeza del infectado en dos. ¡Maldita sea! Alan sacó 2 granadas de su chaleco. Pero, de espaldas, no se dio cuenta de que otro acosador se le acercaba sigilosamente por detrás. Estallido. En ese momento, un disparo de rifle sonó desde la distancia y la cabeza del stalker explotó como un melón. Alan miró hacia el sonido y supo inmediatamente. Un sobreviviente. Pero no había tiempo. La horda del edificio se estaba extendiendo por la calle. Actuando con rapidez, Alan vio un camión cisterna volcado cerca y no dudó. Sonido metálico. Quitó los seguros de sus 2 últimas granadas, las arrojó hacia el camión cisterna y corrió tan rápido como pudo. La persona que lo ayudaba pareció comprender y disparó a la alarma de un automóvil cercano para atraer a los infectados. Con la horda cambiando de dirección y la cobertura del francotirador, ni un solo infectado siguió a Alan. Segundos después, las granadas incendiaron el camión cisterna. Auge. Las llamas envolvieron el área, quemando a cientos, quizá más de 1000, de infectados. Pero Alan no salió ileso. La onda expansiva lo lanzó por los aires, a pesar de haber corrido más de 100 metros. El último pensamiento que pasó por la mente de Alan antes de desmayarse fue preguntarse si quien lo ayudó era militar. Capítulo 10. Lo estoy vigilando de nuevo. Un hombre escondido en el último piso de un edificio usó su rifle para rastrear a Alan mientras salía del lugar donde había tendido la trampa. ¿Es militar? Lleva uniforme militar, pero viéndolo solo y haciendo lo que hace, creo que es un desertor. Cuando tengamos la oportunidad, deberíamos matarlo. Militares o no, lo que sabemos es que son el enemigo. Esta voz parecía profundamente resentida con los militares. Joel, hemos hablado de esto. Joel, mirando a su hermano, dijo. Tommy, ahora solo somos tú y yo, como siempre. Recuerda, ya no hay leyes que nos detengan, ni órdenes que seguir. Solo necesitamos usar nuestros instintos para sobrevivir. Ahora que no le quedaba nada más que su hermano, Joel lucharía por él. Tenía que sobrevivir con su hermano. Era lo único a lo que se aferraba. No había nada más. Para ello, tuvieron que hacer todo lo necesario para sobrevivir. La gente era egoísta. Hoy en día, era imposible confiar en ellos a menos que quisiera ser engañado. Tenían que proteger lo poco que tenían, y eso significaba matar. Tommy, por otro lado, no estaba contento con la actitud de su hermano. Como exsoldado, conocía las dificultades que enfrentaba el personal militar en aquellos tiempos. Las órdenes sin sentido eran evidentes incluso para los militares, pero para preservar la humanidad, había que hacer sacrificios, y él había sido entrenado para eso. Llevamos aquí demasiado tiempo. Necesitamos encontrar la manera de irnos a un lugar más seguro. Joel quería irse de la ciudad.
Había demasiados infectados en las calles y era casi imposible conseguir provisiones. No importa a dónde vayamos, cualquier lugar al que vayamos será igual que este infierno. Tommy sabía que no había ningún lugar a donde correr a menos que decidieran ir a uno de los refugios militares. Pero su relación con los militares, después de lo que le hicieron a Sarah, era demasiado complicada, hasta el punto de matar a soldados que continuaban asesinando al pueblo. Como ex soldado, Tommy sabía que las órdenes no se podían desobedecer, no cuando el mundo estaba sumido en el caos y nadie sabía qué estaba pasando. Tenemos que esperar hasta que sea de noche, dijo Tommy, pero entonces un fuerte sonido llamó su atención. Grieta. Ese impacto, que sonó lejano, alertó a todos los infectados, atrayéndolos hacia un punto. Esto sirvió para despejar las calles de casi todos los infectados. ¿Era esa persona? Joel recordó al tipo que había estado moviéndose, así que, al acercarse a la ventana, no pudo evitar preguntar. Tommy, con el rifle en la mano, miró por la mira y, como aún era de día, pudo ver claramente quién era. Capitán, ¿qué dijiste? Joel miró seriamente a su hermano, esperando una explicación más clara. Ese es mi amigo, Alan, capitán de las fuerzas especiales. Tommy reconoció a Alan, quien en algún momento lo había invitado a unirse a las fuerzas especiales, pero el entrenamiento había sido demasiado intenso y no quería correr el riesgo. ¿Qué hace aquí? Joel mataría a cualquiera que pusiera en peligro su supervivencia. Ya no es militar, parece que busca recursos. Tommy agarró con fuerza su rifle, pero antes de que pudiera ver más, descubrieron a Alan. Necesitamos ayudarlo. Tommy, ¡no! Joel no pudo detener a Tommy a tiempo. Solo lo vio disparar a los infectados desde lejos. Estallido. ¿Quieres que nos maten, idiota? Joel corrió a la puerta del apartamento para reforzarla. Los infectados probablemente vendrían a por ellos en cuanto oyeran los disparos. Si no hacía algo ahora, ambos morirían en vano. Bang. 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 Tommy no dudó en disparar al infectado cerca de Alan, pero antes de que pudiera pensar en nada más, una poderosa explosión le hizo apartar la vista de la mira. Auge. El camión cisterna explotó, causando una fuerte explosión que resonó por toda la zona. Joel, al verlo, murmuró: ese cabrón está loco. Esta es nuestra oportunidad de mudarnos, hermano. Tommy agarró su mochila, la de su hermano, y caminó hacia la escalera de incendios exterior. No estarás pensando en ir a salvarlo, ¿verdad? Joel no podía creer la estupidez de Tommy en un momento en que deberían ser egoístas. Sin embargo, Tommy dijo: él no es militar. Nos ayudará a salir de la ciudad. Cuando Alan despertó, ya era de noche. El sol se ponía y sus rayos se reflejaban en la ventana donde él se encontraba. Inmediatamente, Alan sacó el cuchillo de debajo de su manga, pero antes de que pudiera reaccionar ante la situación, Joel le apuntó con un arma. Ni lo pienses. Joel. Tommy, que había regresado justo a tiempo, miró a su hermano apuntando con un arma a Alan, quien estaba confundido. Tommy. Alan reconoció a Tommy al instante, así que se levantó, dejando el cuchillo en el suelo, y se acercó a abrazarlo. ¿Tanto tiempo? ¿Qué haces aquí? Eso es lo que debería preguntarte. ¿Qué intentabas hacer al entrar en este infierno? Preguntó Tommy, inusualmente feliz de ver a un viejo amigo.